7:18 minutos de la mañana. A propósito de seguirnos, lo había olvidado. Si tiene Instagram, síganos en Instagram. Estamos a punto de llegar a 65.000 seguidores. Agradecemos a ustedes, como siempre, que prefieran nuestra pantalla y que interactúen con nosotros cada mañana. @primerapágina, aquí tienen la etiqueta que estamos utilizando cada mañana en redes sociales para participar. Recibimos invitados. Alexis Vívenes es doctor en química y dirigente político del Estado Sucre. Bueno, representa el Partido Ecológico, el Movimiento Ecológico en esta entidad. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Gracias. El Estado Sucre. El Estado Sucre. Gracias por la invitación, gracias a todo el equipo técnico de Globovisión por invitarme y estar aquí compartiendo un rato agradable con ustedes. Bueno, el Estado Sucre hoy se viste o está muy triste realmente porque tenemos un teniente de fragata que está secuestrado por la FARC y la madre de este teniente le manda a decir a nuestro presidente que tome cartas en el asunto para la pronta liberación de nuestros ciudadanos, de nuestros sucrenses, y que esté a bien con su madre porque está secuestrado recientemente en el problema que hubo en Apure y fue uno de los secuestrados, así como también todos los hijos. ¿Permanece en cautiverio en este momento? Sí, está en cautiverio en este momento y bueno, como conozco a la madre de Cumaná, es del Estado Sucre, me dijo que por favor diera ese mensaje. ¿Cómo se llama el teniente? Se llama Luis Sojo, el teniente. Entonces bueno, ahí estamos. También el Estado Sucre tiene un gran problema porque los cañicultores de Cumanacoa, del municipio Monte, están muy afectados, están reclamándole al ciudadano gobernador del Estado Sucre que les pague la deuda pendiente, una deuda de la zafra de este año que alcanza los $580.000, los cuales está siendo muy afectado nuestros cañicultores en el Estado Monte porque produjeron la caña de azúcar y no se le ha pagado o no se le ha hecho efectivo la cancelación a nuestros cañicultores. Y de allí, bueno, nosotros que en el Estado Sucre estamos haciendo un gran esfuerzo para ayudar a todos nuestros ciudadanos, en especial a aquellos que creen que la vía es la democracia, que la vía es el voto, que la vía es a través de la democracia para sacar un mejor estado adelante. ¿Cómo valora la gestión del gobernador? Bueno, fíjate que el gobernador del Estado Sucre, aun cuando ha hecho algunas cosas que no se le puede negar, la gestión ha sido bastante catastrófica. Ahí están las encuestas. Las encuestas hoy nos dicen que ha sido un mal gobierno, como ha sido el mal gobierno en toda Venezuela, un mal gobierno que se ha dedicado a humillar a nuestro pueblo, un mal gobierno que se ha dedicado a hambriar a nuestro pueblo, un mal gobierno que no ha puesto o no se ha puesto a la vanguardia de lo que es hoy nuestra Venezuela, que no se ha puesto a dedicarse o no se ha dedicado, por supuesto, a resolver los problemas del venezolano y sobre todo lo del sucrense. Es catastrófico lo que está pasando en el Estado Sucre. Aguas negras por todos lados, mal servicio de transporte, la gasolina, el tema de la gasolina. Yo aquí en Caracas, vine de Cumaná ayer y aquí en Caracas pareciera que no pasa nada, pero tú vas a Cumaná, al Estado Sucre, a las regiones y parece un campo de concentración. Campo de concentración porque las colas de gasolina son inmensas. 3 y 4 días de personas haciendo colas en la gasolina para poder poner gasolina. Y las bombas que trabajan internacional solamente trabajan 2 y trabajan alternadas y eso es un completo desastre. Además de eso, que las bombas se dan el tupé de no aceptar bolívares porque ellos pagan la gasolina en dólares a PDVSA. Entonces allí hay un gran desastre en Cumaná y el gobernador del Estado Sucre no le está prestando atención. Ahí tenemos la esperanza puesta en un hombre que se llama Francisco Pino, un empresario que participó el 6 de diciembre en las elecciones de diputados y que toda la oposición el 6 de diciembre sacó 83.000 votos. Bueno, este hombre, con su humildad, con su carisma, con sus ganas de trabajar con el pueblo, con la aceptación que tiene en los barrios, en las comunidades, en las urbanizaciones, los movimientos sociales, sindicatos. Este hombre sacó solamente 40.000 votos. De allí que en el Estado Sucre se conformó un gran movimiento Sucre Unido,
donde convergen más de 44 asociaciones políticas, y estas 44 asociaciones políticas, en discusiones reiteradas durante todo este año, hemos debatido quién debe ser el mejor candidato idóneo para sacar el Estado Sucre. Y hemos tomado la decisión entre la mayoría que el candidato más idóneo para sacar el Estado Sucre es nuestro ciudadano Francisco Pino. ¿Y por qué Francisco Pino? Bueno, un empresario que ha tenido muchas bondades, muchas características para sacar el Estado. Muchos empresarios se han comunicado con él, muchos empresarios le han dicho que quieren colaborar con el Estado Sucre, que quieren invertir en el Estado Sucre, que quieren sacar el Estado Sucre adelante, y nosotros entonces, los factores políticos y todos los ciudadanos que hacemos vida en Cumaná, en el Estado Sucre, queremos apoyarlo, queremos darle la oportunidad, porque sabemos y conocemos que el Estado Sucre solamente recibe sueldos y salarios. El presupuesto del Estado Sucre, que le manda la Oficina Nacional de Presupuesto, solamente le manda para pagar sueldos y salarios. Es un hombre que no va a la gobernación del Estado Sucre, que no tiene absolutamente nada que ir a lucrarse de la gobernación del Estado Sucre, más bien tiene que ir a llevar, va a proponer, va a hacer. ¿Y es ya el candidato definitivo? No es el candidato definitivo, es el candidato del Partido Ecológico, pero la mayoría de las asociaciones políticas lo están apoyando y le están dando un respaldo porque creen en él, creen. ¿Y de qué manera se va a hacer la escogencia definitiva? Eso todavía no se ha decidido, porque recuerda que a nivel nacional se formó una gran alianza democrática donde convergen diferentes partidos, aproximadamente unos 20, 21 partidos, donde ellos deben decidir y deben decir quién tiene que ser el candidato en el estado o en los estados de Venezuela. Y esa alianza se conoce como la Unidad Superior. La Unidad Superior porque allí estamos todos. Es el momento de unirnos por Venezuela, es el momento de deslastrarnos de los egos, de las pasiones, para sacar este país adelante. Ahora, Venezuela ha sido cuestionada no solo dentro de la política nacional, sino también en el contexto mundial por el Consejo Nacional Electoral. Se decía que estaba viciado, que estaba parcializado a favor del gobierno. Ahora la Asamblea Nacional ha designado un nuevo Consejo Nacional Electoral que también algunas voces han comenzado a criticarlo. Hay otros que comienzan a confiar, incluso hay algunos actores de la política que han comenzado como a acercarse y en otro momento no creyeron en esta nueva directiva del CNE. ¿Cuál es la postura del movimiento ecológico en este caso? Obviamente ustedes están dentro del camino electoral, pero ¿qué opinan de este nuevo CNE? Participar. Fíjate que nosotros tenemos nuestra única arma del venezolano, de los que creemos firmemente en la democracia, es la participación. Tenemos que hacer un llamado a la participación a todos los venezolanos, a todos los ciudadanos de este país, para que en las próximas elecciones salgamos a votar todos. Y tenemos que ir a votar para decirle al gobierno que nosotros todavía estamos en resistencia, que no nos han vencido, que este es un pueblo heroico, que este es un pueblo que va a sacar este país adelante, que es un pueblo que se está preparando para decirle al presidente de la República que ya basta, que tiene que irse del país y que debe abrir el compás a los venezolanos para que se acabe definitivamente lo que hoy se conoce como el rentismo, lo que hoy se conoce como una economía planificada, lo que hoy se conoce como las grandes corrupciones que hay en el país. Eso debe el presidente debe ponerse la mano en el corazón del presidente y dejar que el país avance tranquilamente, que avance en una economía de mercado, que avance en zonas económicas especiales, que el país se desarrolle en todos los estados como tiene que desarrollarse y no que sea un país que sea planificado desde el nivel central y las regiones sean olvidadas. Como te comenté hace un momento. Pero parece que el presidente no tiene muchos planes de irse. Incluso él insiste mucho en el tema de ser reconocido. Pero el problema no es que el presidente tenga ganas de irse o no. El problema es que nosotros los venezolanos tenemos que decirle que tiene que irse. Tenemos que decirle en las próximas elecciones del 21 de noviembre que la mayoría de los venezolanos no estamos de acuerdo con el modelo económico, no estamos de acuerdo con la forma como está gobernando nuestro país y tenemos que salir a votar. Es el gran plebiscito de toda Venezuela, de toda la historia de Venezuela. Jamás en la historia de la patria se había mancillado tanto como lo ha hecho este gobierno. Gente pasando hambre, gente pasando necesidad, el sueldo no les alcanza. Yo soy profesor universitario. Mi sueldo apenas son un paquete de harina pan y medio kilito de queso mensual.
¿con qué vivo yo para sostener a mi familia, para sostener a mis hijos? ¿Y cómo hace? No, bueno, tengo algunas otras entradas porque me he dedicado al comercio, me he dedicado a otras cosas y eso, pues, pero... ¿Qué es lo que hace la mayoría de los venezolanos? ¿Qué es lo que está haciendo la Una mayoría de alternativa. venezolanos? Tiene que buscar la manera cómo sobrevivir. Pero un padre de familia que depende de un sueldo, un padre de familia que depende de un sueldo, ¿cómo hace para sobrevivir? No tiene forma y manera de sobrevivir en un país donde el presidente o donde el gobierno, la estructura del gobierno, ha llevado a la más grande miseria del país. Entonces, nosotros los venezolanos es hora de unirnos, es hora de estar juntos, es hora de llamar a la votación de todos los sectores. No importa si aquel sector el año pasado dijo que no había que votar, que todos aquellos inconvenientes. No, tenemos que unirnos porque los tiempos avanzan, el futuro nos espera y nosotros no podemos estar viviendo de un pasado de que si votó o no votó. Tenemos que unirnos para sacar este gobierno de... Alexis, vamos a la el pausa. desastre. Cuando regresemos ampliamos otros temas. Alexis Vívenes es doctor en química, dirigente político del Movimiento Ecológico en el estado Sucre. Saludamos a Cumaná y a todas las ciudades de este también maravilloso estado venezolano. Allí tenemos audiencia, nos escriben siempre y agradecemos su sintonía. De la voluntad de la gente, ¿no? Y que esto se refleje en el resultado precisamente electoral, en sus gobernantes y esto en políticas y las políticas en calidad de vida. Creo que por allí por lo menos debería ser. Pero hay quienes quizás todavía en este momento no creen en el voto porque están desmotivados por las experiencias pasadas, porque sienten que van a votar y quizá el malestar general que hay en la colectividad no se ve reflejado en lo que ven a diario. ¿Cómo hacer para que ese sector de la población que está desmotivado pueda confiar nuevamente? Tenemos que ir al encuentro con la ciudadanía, tenemos que ir al encuentro con todos los sectores políticos del país, tenemos que ir al encuentro con todos los venezolanos, tenemos que levantar la moral de nuestra gente, tenemos que crear esperanza, crear fe en nuestra gente. Y una de las grandes maneras para hacer eso es la organización, la estructura. Tenemos que organizar los partidos políticos, tenemos que organizar los centros electorales, tenemos que organizar para cuidar el voto. Tenemos que decirle a la gente que nosotros en la oposición estamos organizados, estamos estructurados y allá en el estado Sucre nosotros lo estamos haciendo. Estamos desde aquí, bueno, un saludo a nuestro amigo y presidente del Partido Ecológico, Alejandro Aguilera. En el estado Sucre nosotros estamos organizando el partido, estructurándolo en todos los sectores, llamando a la gente, creando esperanza, creando fe, hablando con la gente. Y estamos hablando con la gente y la gente se está convenciendo que es el momento preciso para salir a votar este 21 de noviembre. Y todos los sectores políticos del país que están presionando al gobierno desde diferentes ángulos, hay que seguir haciéndolo. Por el sector de Guaidó, por el sector de la Alianza Democrática, por todos los sectores tenemos que decirle al presidente que este país lo llevaron a la quiebra y que este país está sufriendo y nuestra gente está pasando necesidad. Tenemos que ayudarnos entre todos en la oposición para ir el 21 de noviembre a las elecciones y sacar la mayoría o la cantidad de votos y luego el próximo año, Dios mediante, solicitar el referéndum revocatorio al presidente para decirle al presidente que nosotros no lo queremos en el país porque nosotros tenemos que sacar este país adelante, tenemos un plan económico para sacar el país adelante donde queremos que vengan a invertir, darle seguridad jurídica a todos los empresarios a nivel internacional para que puedan invertir en el país. Entre mis apuntes me coloca la producción que usted es doctor en química y así lo presentamos Okay. al inicio de la entrevista. Quisiera saber, bueno, desde su experiencia como experto en esta área química, si nos pudiera hacer un análisis quizá del momento petrolero venezolano. Me llama mucho la atención, usted decía que es un país sumamente rico, lo sabemos, es un país, decía el invitado anterior también, ya no es un país petrolero, ahora somos un país con petróleo, que ahí está como la diferencia, ¿no? Su postura, su visión. Sí, fíjate, bueno, saludo al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, donde tuve la oportunidad de graduarme, estudiar, hacer mis estudios de doctorado. Ciertamente, cuando tú te
Sabes que este país ha sido un país rentista, un país que vive de las rentas del petróleo, de las ganancias del petróleo. 96%, el 96% de las entradas de divisas es la que se produce o se divide en el presupuesto nacional, que es lo que entra al país. Por petróleo, ¿no? Sí, por el petróleo. Vivimos prácticamente el petróleo. Los niveles del petróleo en el año 98 estábamos produciendo aproximadamente unos 3 millones de barriles de petróleo. Hoy escasamente estamos cerca de los 300, 400 mil barriles de petróleo. El petróleo ha venido en decadencia, ha bajado su precio y eso ha hecho, por supuesto, que las arcas disminuyan y no se cuente con los recursos necesarios, porque este país ha vivido, como te dije hace un momento, del centralismo, ha vivido de una economía planificada, la cual no debería ser. Deberíamos vivir en una economía de mercado, donde todas las regiones pudieran desarrollarse a plenitud, y ahí están las consecuencias. Una de las consecuencias, tenemos 5 refinerías en Venezuela. 5 refinerías, que en las 5 refinerías, todas juntas, producen aproximadamente 1.200.000 barriles de petróleo, es decir, procesan para producir gasolina. Y hoy por hoy el consumo de gasolina debería estar en Venezuela aproximadamente entre 300, 400.000 barriles de gasolina, y no lo estamos produciendo. De allí que se tiene que importar gasolina para el mercado interno. Eso es una gran estafa para el país. Es una gran estafa porque, como lo decía el invitado anterior, nosotros somos un país petrolero, tenemos petróleo suficiente, tenemos gas suficiente, tenemos la reserva, somos el 5º país en reserva de gas, somos el país que tiene petróleo para más de 300 años, tenemos minas, tenemos bauxita, es decir, el país, tenemos todo, absolutamente todo para sacar este país adelante, pero el gobierno, la mala administración, las políticas económicas acabaron absolutamente con todo, con el petróleo, con la CBG, con la cementera, con las lácteos Andes, con la agroindustria, acabaron con todo, y es hora entonces que le den paso a los venezolanos que nos estamos preparando, que nos preparamos para sacar este país adelante, y ustedes entonces vean y se aparten para nosotros enseñarles a ustedes cómo se lleva la rienda de un país y de un Estado. Nos quedan 4 minutos de entrevista, voy con preguntas y comentarios de la audiencia. Le pido que sean respuestas más cortas en esta parte para leer más comentarios. Comienzo. Ismael Alfonso dice: ustedes piden voto pero serán electos como paganóminas. ¿Qué harán con los protectores? Fíjate que el gobierno está obligado a respetar, y debe respetar, aunque todos sabemos que ellos terminan haciendo lo que le viene en gana, como decimos nosotros vulgarmente, pero nosotros tenemos que hacernos respetar y demostrarle a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, a través de los mismos empresarios, porque es que tenemos que buscar la manera de que los empresarios inviertan en este país, porque mucha gente está dependiendo de un bono, mucha gente depende de una bolsa de comida, y eso le da miedo, le da terror. Entonces los empresarios deben invertir en este país para quitarle ese miedo, ese terror psicológico que tiene la gente de que si vota por la oposición le van a quitar el bono y no van a tener para comer. Entonces, si tú inviertes en un Estado y generas una economía de mercado donde la gente pueda ir a comprar, donde la gente pueda trabajar y con su sueldo pueda vivir dignamente, entonces usted le está quitando poder al gobierno y le está quitando personas que son adeptos a ello por una bolsa de comida. Juan Rivas dice: al invitado le recuerdo que esta jornada electoral será para asignar gobernadores y alcaldías. No es un plebiscito, porque Maduro aún seguirá en el poder, busquen otra excusa. Cuando habla del plebiscito se refiere quizá a una forma de medir. Lo que le estamos diciendo es que vamos a medirnos el 21 de noviembre. Por supuesto que va a seguir en el gobierno, pero nosotros vamos a medirnos, y si nosotros llegamos a obtener, porque el padrón electoral de Venezuela son 21 millones de votantes. Ellos tienen solamente 3 millones. ¿Dónde se ha visto que 3 millones es mayor que 18 millones? Si nosotros los venezolanos salimos a votar todos, va a ser un claro mensaje. Va a ser un claro mensaje al presidente de que no lo queremos en Venezuela, y el próximo año seguramente tenemos que activar el referéndum revocatorio para sacarlo del poder. ¿Qué opina usted de Juan Guaidó, que ha hecho un llamado a un acuerdo de salvación nacional? ¿Es viable ese acuerdo?, pregunta Ramón Ramos. Todos, absolutamente todos los sectores de la oposición tenemos que presionar de todas las formas y maneras para sacar al gobierno
del desastre en que nos tiene metido. Todos tenemos que dar el esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo para sacar al país adelante. Y si él cree que esa es una vía idónea para que el país se enrumbe, que lo haga. Pero todos tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo y nuestro mayor grano para sacar este país adelante. David May dice, buen día, Seir. En el año 2015 se le dio oportunidad a la oposición de terminar con esta pesadilla. Supongo que se refiere a la elección del Parlamento. Y lo que hicieron fue traicionarse entre ellos. ¿Usted cree que el pueblo sigue creyendo en tanta demagogia y se ve que es por beneficio propio? Fíjate que lamentablemente en el 2015 y luego del 2015, las presiones que ejerció el gobierno sobre algunos parlamentarios dio algunos resultados, pero ya hay hombres y mujeres firmes, que se mantienen firmes en su convicción de sacar este país adelante y de sacar al gobierno adelante, y creo que más pronto que tarde lo vamos a lograr. Mire este comentario bien interesante. Goro Zamora dice, saludos, primera página. No es raro ver y escuchar a las oposiciones generalizando contra el Estado-Gobierno. Pregunto, si el gobierno es un desastre, ¿cómo se explica que ustedes de 25 elecciones hayan perdido 23 y gritando fraude? Analice eso sin dogma ni reformismo. Claro, obviamente, tienen el control social. Han controlado a la sociedad psicológicamente y materialmente. Y eso es lo que ha hecho que nuestro pueblo vote por un gobierno que a todas luz ha hecho de este país un desastre y ha humillado a nuestro pueblo. Pero ya ustedes van a ver cómo este pueblo se va a levantar y ustedes van a ver a partir de las próximas elecciones cómo este pueblo va a salir a votar, y toda la oposición debe unificarse en torno a un solo candidato a las gobernaciones del Estado, en torno a un solo alcalde, a la alcaldía de los municipios, y decirle a aquellos que le hacen el juego político al gobierno, que se lanzan para dividir a la oposición, que ya nuestros ciudadanos, que ya nuestro pueblo lo va a repudiar y lo van a seguir repudiando, porque no pueden seguir jugando con la esperanza de un pueblo. Alexis, termina la entrevista, pero agradecemos que haya venido a la Oposición. Te voy a invitar a Cumaná. Bueno, ojalá podamos ir. Cumaná es bella. Cumaná es bella, su gentilicio, su cariño, su amor, su gente, bellísima. Invito a toda Venezuela a que conozcan Cumaná. Cuando estuvimos en Noticias de la Oposición Regiones, tuvimos la oportunidad de visitar algunas ciudades hermosas de Venezuela, como en Yaracuy, en Táchira, en Mérida. Recorrimos siempre que podemos nuestro país.